Hola niños, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien, cuídense mucho. Vamos a seguir indicaciones para regresar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema interesante. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Siempre les digo que son interesantes, pero pues la verdad sí. No sé si alguna vez se habían preguntado cómo es posible grabar su voz. ¿Cómo es posible que su voz, así tal cual, con todas sus características, pues puedan introducirla en un dispositivo y que salga en otro dispositivo a miles de kilómetros, ¿no? Me estoy refiriendo a una llamada de celular. Pues funciona muy sencillo, funciona de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar en dos dispositivos. Vamos a hacer explicación lo más breve posible. Obviamente, si nos ponemos a hablar de historia y de pequeños detalles, pues nos vamos a llevar aquí 20 videos. Obviamente el dispositivo más básico que se requiere para hablar de la grabación, pues es el micrófono. El micrófono funciona con qué, ¿cuál cree que sea la principal fuente de alimentación de un micrófono? O sea, me van a decir nuestra voz o un sonido, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que tiene su voz? ¿Qué genera su voz? ¿Saben? Genera vibraciones. Eso es lo elemental. Así funciona un micrófono con vibraciones. El cómo, pues varía mucho dependiendo la época en la que estemos, ¿no? Hay micrófonos de muchísimos tipos. Tal vez pues ustedes piensen que todos son iguales. No. Los primeros micrófonos tenían una cinta magnética. Una cinta de metal, obviamente, que genera un campo magnético. Como ustedes saben, es posible generar carga a partir de un campo magnético. ¿Qué pasaba? Bueno, que esta cinta era sensible a las vibraciones. Entonces, conforme ustedes hablaban, o gritaban, o cantaban, o cualquier sonido, este sonido, esta vibración, alteraba también o generaba vibración en esta cinta de metal, en esta cinta magnética. Cuando vibraba esta cinta, esa vibración es lo que producía una variación en el campo magnético. ¿Y qué significa una variación en el campo magnético? Que la corriente que yo genero disminuye o aumenta. Eso es lo que registra un micrófono de ese tipo, las vibraciones. Tipo de micrófono más reciente funciona con carbón. En este caso tenemos dos pequeñas placas de carbón. Estas placas de carbón también son muy sensibles al, a la vibración. Y una vez que yo que las alimento o que conecto mi micrófono a la corriente, el carbón va a permitir o no permitir, digo, obviamente conectado a un sistema metálico, ¿verdad? El carbón no conduce electricidad, pero estas placas de carbón van a vibrar y dependiendo de la vibración es el sonido que yo voy a obtener. Es la intensidad de la carga que voy a liberar o no en mi dispositivo. Así funciona tal cual. Tenemos también dispositivos mucho más modernos que funcionan con láser. ¿A qué se refiere con láser? Me van a decir, bueno, ¿cómo es posible? El láser es una luz. Entonces, ¿cómo es posible que yo con mi voz altere una luz? Bueno, pues el micrófono de láser funciona precisamente así. Está emitiendo un láser internamente y cuando este láser, la intensidad de luz se reduce o aumenta, es cuando me genera las variaciones de carga y por tanto las variaciones de sonido, ya traducidas. ¿Cómo opera este láser? Bueno, pues dependiendo de la voz o el sonido, va a ser la vibración. Y estas vibraciones son capaces de alterar la intensidad luminosa que genera el láser. Entonces, cuando detecta una menor capacidad luminosa, bueno, pues estamos hablando de sonido más bajo. Entre mayor sea la captación de luz, va a ser un sonido más alto. ¿Ok? Hay distintos tipos y ahorita les estoy diciendo a grosso modo cómo funciona cada uno. O sea, en realidad es toda una ciencia hablar de micrófonos, ¿no? Los más comunes son
los que están, como los que me imagino tienen ustedes en su celular, funcionan con láser. ¿Y qué ventajas tienen? Pues en realidad, ¿qué creen? Que no son muchas. Los micrófonos de los dispositivos móviles no son tan eficientes, no son tan buenos, contrario a lo que se pudiera pensar, no son precisamente de la mejor calidad. ¿Dónde se pueden encontrar la mejor calidad de micrófonos? Una, pues obviamente en los micrófonos profesionales, los que ocupan los artistas, los oradores para dar alguna conferencia. Y otra, y los más pequeños, digo porque los profesionales son como el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero los que tienen mejor calidad y son muy pequeños son los de las grabadoras portátiles para periodistas, como estas. Pues es obvio, ¿no? Los periodistas pues dependen de la información que obtienen, de lo que la gente les dice. Entonces pues necesitan una calidad de audio muy buena. Necesitan que lo que les dicen los entrevistados, quien sea, se oiga bien, se oiga de manera clara y de la mejor calidad posible. Ellos viven de eso. Y esto nos lleva al otro concepto que vamos a analizar también brevemente, la grabadora. ¿Cómo es posible que un dispositivo grabe mi voz? ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué yo puedo hacer que lo que digo aquí se escuche en China con mi voz? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aunado al micrófono, ¿se acuerdan que habíamos platicado que las vibraciones generan diferentes variaciones en la carga? Bueno, estas variaciones, mediante un convertidor, que también vamos a ver eso más adelante, convierte mi voz en números, así tal cual, en un sistema. No sé si han llegado, si han visto, ya está medio viejita la película, no sé si han visto Matrix, que ocupan muchos números, que de hecho llega el momento en el que este personaje ya no ve las cosas como son, ya ve puros números, o sea, puros números en las paredes, en todos lados. Ese es el lenguaje, estamos hablando ya del lenguaje digital. Todo lo que ustedes dicen, una vez que se ha convertido estas vibraciones y esta carga, se ve reflejado en eso, en números, ¿ok? Cada uno de estos números es, por así decirlo, la cantidad de vibración que ustedes imprimieron. Vamos a decirlo de esa manera. Y estos números me dan a entender, o me van a, ya traducidos, me van a decir con qué intensidad se habló, si es más agudo, si es más grave, y todo esto es lo que queda registrado en su dispositivo digital, ¿ok? Ya cuando yo lo quiero escuchar, estos números, esta serie de números, este lenguaje, lo voy a regresar a otro convertidor que me lo va a devolver otra vez en vibraciones, pero ahora ¿de qué? Desde una bocina, ¿ok? Son sistemas completamente diferentes que conviven en un mismo dispositivo, un micrófono y una bocina. Pero así es como yo puedo escucharme. Si yo pudiera entrar en un dispositivo y ver los archivos así tal cual, verlos como son, mi voz sería eso, sería un conjunto de números, un código muy complejo que me va a dar una serie de instrucciones. ¿Para qué? Para que la carga que yo generé con las vibraciones de mi voz sea exactamente la misma carga que va a salir y va a alimentar a la bocina, porque obviamente la bocina también depende de una carga para generar los sonidos, ¿sí? Hay un concepto muy común, que una palabra pues muy común que ustedes han escuchado, que son los bits, ¿no? A veces no sabemos qué significa. Los bits no es otra cosa más que una frecuencia, ¿ok? Y entre más frecuencia tenga yo, obviamente de mejor calidad va a ser mi sonido. Ahí es donde vienen todas las diferencias de lo que es el MP3, el MP4, el ACC, el WMP, todos estos formatos en la calidad, la cantidad de bits. ¿Ok? Los sonidos de menor calidad tienen pocos bits,
tienen poca frecuencia. Ya lo de las pistas y todo eso es aparte. Pero si estamos hablando de voz humana, o algún sonido ambiental, por ejemplo, o provocado, depende de esta frecuencia. Entre más bits, mejor va a ser la calidad. ¿Ok? Por eso es que, pues, grabadoras como las que están viendo en pantalla, pues son tan costosas, ¿no? Tienen un micrófono de buena calidad, un buen condensador, captan muy bien las vibraciones, son muy sensibles. Entre más vibraciones capte mi micrófono, de mejor calidad va a ser, porque entre más vibración quiere decir que es capaz de captar más detalles, ¿no? Ustedes ahorita pues no creo que se puedan percatar, porque pues, no tienen una comparativa con dispositivos más viejos. Pero los que estamos más, o por decirlo así, los que dimos el brinco de los celulares viejitos, los primeros, cuando empezaban cuando no había smartphones, lo que ustedes conocen como teléfonos inteligentes, que tal cual se llamaban teléfono celular, la calidad del audio pues ha mejorado muchísimo, ¿no? En cuanto a las grabaciones también ha mejorado muchísimo. Pueden hacer una prueba si es que tienen una laptop. Pueden intentar hacer una grabación ambiental con una laptop. Y si tienen a la mano una cámara de buena calidad o una grabadora de buena calidad, hagan la misma grabación. Y van a notar que la de mejor calidad va a captar más detalles, va a captar sonidos de fondo que su laptop no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es más sensible a las vibraciones. ¿Ok? En eso radica la diferencia y así es como funciona. Así es como ustedes graban, así es como ustedes envían. ¿Cómo funciona un celular? Ustedes hablan, las vibraciones se convierten en esta señal que les estoy comentando, en números, sube al satélite. El satélite no convierte nada. El satélite lo único que hace es recibir y como está en el espacio, pues tiene la facultad de triangular. O sea, de una señal que ustedes mandan, pues mandarla a cualquier parte del mundo mediante una cadena de satélites. Entonces el satélite regresa la señal, esos números que les estoy comentando, y su celular tiene un convertidor. El convertidor tiene precisamente esa capacidad de convertir esa señal, que son puros números, a veces es en binario, creo que algunos trabajan todavía con hexadecimal, eso sí no estoy seguro, y esos números ya se ven convertidos a vibraciones mediante un convertidor, y esas vibraciones es lo que ustedes captan como sonido. Sus oídos tienen un sistema similar, solamente que en vez de carbón, en vez de una cinta magnética, ustedes tienen en sus tímpanos millones y millones de pelitos, por así decirlo, son receptores. Estos pelitos son sensibles a la vibración y cuando vibran es cuando generan esta señal, nada más que nosotros no tenemos un convertidor. Ahí es el cerebro hace un proceso que la verdad ahí sí ya ignoro, pero quería hacer esa analogía con el funcionamiento de sus tímpanos. ¿Ok? Pues bueno, niños, la práctica que tenemos en ambos casos es una grabadora. Pero ¿se acuerdan del laboratorio de electrónica? Con ese ya ven que tenemos una bocina y tenemos un micrófono en el material. Entonces la intención es hacer una grabadora de sonidos. Esperemos regresemos pronto para poder ver el proceso. Ahí tenemos un convertidor también entre el material. Enseñarles cuál es este convertidor. Y pues van a ver lo que les estoy hablando, porque en realidad el micrófono que tenemos ahí es de muy mala calidad. La verdad, ¿no? Es un micrófono educativo. Si se acuerdan cómo sonaba la bocina, ¿se acuerdan que hicimos un radio? Armamos un radio, ¿sí se acuerdan? Y pues también se acuerdan que sonaba muy feíto, ¿no? Aparte de que la antena pues, también no, ser un alambre, la bocina pues es de mala calidad, no es una bocina profesional, es para hacer práctica. Pero quiero que veamos eso y podemos hacer la comparativa con un celular, para que vean la diferencia y la capacidad o las diferentes capacidades entre dispositivos. ¿Ok? Pues bueno niños, sería todo.
Cuídense mucho, les insisto, espero vernos pronto, hasta luego.